Hola amigos, en este vídeo quiero hablaros sobre la culpa y cómo liberarnos de ella. En relación a una pregunta que me ha hecho una amiga del canal, os invito a tomarnos un momento de descanso, de conexión con la respiración. Para permitirnos explorar este sentimiento que es tan nocivo, tan doloroso para muchos de nosotros. Y voy a remitirme a una charla que escuché de mi maestro sobre cómo él durante muchos años se había sentido culpable. Y bueno, esta charla resonó profundamente en mí porque yo sentía que a mí me había sucedido lo mismo, ¿verdad? Y él decía que la culpa es como muy parecido a la vergüenza, es como un velo que nos cubre y que nos impide vivir la vida en libertad. ¿Sí? Nos impide, es como que este velo, aparte de que es un velo que nos separa del mundo, nos hace tener siempre como un sentimiento de que no podemos ser nosotros mismos. ¿Sí? Entonces este velo nos separa del mundo, pero aún más doloroso, este velo nos separa de nosotros mismos. Nos separa de percibirnos en nuestra humanidad, de percibirnos en el ser que somos. Entonces es un velo que nos separa de nuestros dones, que nos hace no poder vivirnos en plenitud. Sí, como si algo dentro de nosotros se hubiera roto, ¿sí? Y no permitiera este levantamiento del velo, este ver con claridad, este darnos permiso para ser quienes somos. Entonces, claro, no hay nada más doloroso que no poder vivirnos en libertad. ¿Sí? Es como vivirnos siempre con el freno echado, ¿verdad? Vivirnos con esta creencia de que algo anda mal en nosotros, que tenemos que reprimir esta apertura del corazón, ¿verdad? Que quiere vivir la vida en plenitud. Me acuerdo, ¿verdad? Cuando he ido a la iglesia, ¿verdad? Que dentro de la misa se dice, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa, ¿sí? Y además esto se dice tocando el pecho, ¿sí? Es como reafirmar esta culpabilidad, ¿no? Que vivimos en ese estado de culpa. Entonces, cuando me di cuenta, ¿verdad? Que esto lo único que hacía es reafirmar algo y bueno, yo me preguntaba, ¿pero qué delito he cometido? ¿Por qué me siento tan culpable? ¿Verdad? ¿Por qué me siento que no puedo expresar mi auténtico ser? Y esto es lo que hace ese sentimiento de culpa, ¿verdad?
Es como un arrepentimiento, pero no es un arrepentimiento sano, ¿sí? Cuando cometes algo, ¿verdad? Y te arrepientes, sino cuando la culpa está totalmente internalizada, ¿sí? Se torna en algo muy pegajoso, ¿sí? Que impregna tu aura, que impregna tu sistema energético y que no te permite vivirte como unidad, ¿sí? Como la unidad que eres, con esa coherencia, ¿verdad? Entre lo que sientes, lo que quieres expresar y ese derecho a darte la libertad para vivirte como tú quieras, ¿sí? Entonces esto nos lleva a, digamos, la versión luminosa, ¿sí? De lo que es la culpa, que sería la toma de responsabilidad. Fijaros qué diferencia, ¿sí? Entre estar, digamos, preso de tu propia mente, de tu propio sentimiento de indignidad, de que no, tú no vales, ¿verdad? Porque en el pasado cometiste estos errores, ¿sí? Porque yo recuerdo que de niña yo me sentía culpable porque mis padres se habían separado, ¿sí? Entonces es como que cuando ocurre algún suceso traumático, en este caso que os digo, la separación de mis padres, no lo puedes procesar. Es tan grande el dolor, ¿verdad? Que introyectas que has debido hacer algo mal, ¿verdad? Que hay algo que tú has hecho. Sí, en este caso para mí durante años me sentía culpable, ¿no? De que yo había sido mala, de que yo había sido eh, la causante, ¿verdad? Entonces la culpa te hace tomar una responsabilidad o una carga, dijéramos, que no es tuya, sí que es algo que tú has asumido porque no podías en ese momento procesar el dolor de lo que estabas viviendo. Entonces, como os digo, el lado luminoso de esto es realmente tomar la responsabilidad por nuestras acciones, tomar la responsabilidad cuando hemos cometido errores, ¿verdad? Reflexionar sobre ello. Y lo que libera la culpa es el perdón, ¿sí? Primero es darnos cuenta de cosas que son inevitables, es decir, cosas que hemos cometido, errores como seres humanos que somos y cosas que no hemos podido evitar o cosas que no son culpa nuestra, ¿verdad? Como esto que os digo, de la separación de mis padres. No era mi culpa, pero yo en mi mente de niña me había contado esa historia que era menos dolorosa que la realidad para mí. Entonces, como os digo, esta toma de responsabilidad por lo que sí podemos hacer es una gran liberación. Y como os digo, el perdonarnos, el acoger el dolor de haber vivido este velo, ¿verdad? Durante años, ¿sí? De sentirnos indignos, de sentirnos pequeños, de sentirnos malos, de que no éramos lo suficientemente buenos, ¿verdad? Todo esto, digamos que cierra todo el sistema de chakras, ¿sí? Este velo que nos cubre y que nos impide
vivir en la plenitud. Así que es un proceso disolver este velo, ¿sí? Que implica darte cuenta de que este sentimiento de culpa ha sido un mecanismo de defensa, ¿sí? Que hemos adoptado para separarnos de algo que nos causaba tanto dolor, ¿sí? Que nuestro sistema nervioso ha adoptado este sentimiento para poder sobrevivir, ¿sí? Pero que este sentimiento necesita ser purificado, necesita ser transformado en este fuego de la presencia para que pueda ir cayendo ese velo de separación que, como os digo, tanto te separa del mundo como te separa de ti mismo. Y a la vez, en lo que se refiere a la sociedad, ¿verdad? No asumir culpas que no nos corresponden, ¿sí? Cosas que se nos ha dicho que nosotros somos los causantes, ¿verdad? Asumir la responsabilidad en lo que sí podemos cambiar, podemos aportar, ¿verdad? Y olvidarnos de ese peso, ¿sí? De la historia, ese peso que a veces la religión nos ha cargado, ¿verdad? Y podernos vivir con discernimiento en la totalidad de nuestra energía, ¿sí? Y con esa responsabilidad hacia el mundo y hacia nosotros mismos. Es como tomar la responsabilidad y recuperar un territorio perdido. Muchas gracias por esta pregunta y espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo.